¿Qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. ¿Cómo nos hemos ido adaptando a eso que se llama sucesivas fases de desescalada? Un lenguaje que hemos interiorizado todos para adaptarnos a esos nuevos escenarios. La semana que concluye pues se iniciaba con esa famosa fase 1. ¿Qué significó? Bueno, pues en algunos momentos del programa vamos a establecer diferentes líneas de conexión con esa nueva realidad que estamos comenzando a testar todos como consecuencia del impacto del coronavirus en lo económico, que es el objetivo de este programa. Bienvenidos, por lo tanto, a Las Cuentas Claras, que lo primero que hace es recordar un poco conceptos generales de esta fase 1 de desescalada. Se cumple la primera semana de la llamada fase 1 de la desescalada. En el camino hacia la nueva normalidad en Ourense se ha percibido una leve recuperación de las actividades. Comercio y hostelería han reabierto sus puertas con muchas medidas de seguridad, muchas esperanzas y un nivel de ventas solo regular. Tampoco han sido todos los que han decidido abrir sus puertas en espera de sucesivas fases menos restrictivas. La afluencia a la hostelería ha sido la vertiente más polémica, con algunas terrazas con aforo limitado supuestamente no respetado en algunos casos. Ciertas organizaciones del sector han hecho llamadas a la responsabilidad y la policía ha tenido que intervenir en determinados espacios para ver si se respetaban los aforos. Algunas tiendas fueron de nuevo al encuentro de sus clientes, pero el saldo no ha pasado de normal. Las medidas sanitarias se han extremado en los establecimientos con el fin de garantizar una actividad mercantil sin problemas. De todas formas, la interpretación de la normativa también ha dado lugar a algunos desajustes, el más importante, el relacionado con el periodo de rebajas y si los comercios pueden o no tener ese periodo de liquidación, ya que el Ministerio de Sanidad sostuvo que no las autorizaba con el fin de impedir aglomeraciones en las tiendas. En esta fase 1 de desescalada recuperaron la actividad, por ejemplo, la industria auxiliar del automóvil, solamente en parte, con ritmos todavía muy pequeños, pero también abrieron los concesionarios de las marcas automovilísticas que se venden aquí en Ourense. Vamos a recorrer precisamente esas primeras estimaciones que testábamos en este reportaje para ver cómo franqueaban las puertas las marcas de los automóviles en Ourense. Esta semana los concesionarios han vuelto a abrir sus puertas con los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores. Las dimensiones de los espacios en la mayoría de las exposiciones oficiales son más que suficientes para garantizar una distancia entre personas de al menos 2 metros. Y por otro lado, la experiencia previa señala que la afluencia de público suele ser escalonada y no se producen aglomeraciones. En nuestra instalación estos primeros días están siendo sobre todo de formación a nuestro personal. Ya lo veníamos haciendo durante todo el mes anterior y lo que hemos un poco es inculcado esa filosofía de precaución y prevención, tanto para nuestros empleados como para la gente que nos visita. Cuando llegas a nuestra instalación aquí se diferencian básicamente 2 líneas de trabajo, lo que es el taller y lo que es la exposición de ventas. En lo que se refiere a la exposición de ventas, como podéis ver aquí, la gente cuando llega la acogemos en la entrada. Existe un protocolo de desinfección de manos y si no traen mascarilla se los suministramos. Y luego los acompañamos por todo el recorrido por nuestra exposición para garantizar la higienización de los vehículos. Una vez finalizado todo el proceso de visita, se les acompaña igualmente a la puerta, donde vuelven a desinfectar las manos y depositan las mascarillas usadas en nuestra instalación. Con respecto a la llegada de vehículos al taller, se desinfectan todos los coches una vez que entran. Y posteriormente, antes de entregarlos de nuevo a su dueño, también se desinfectan con ozono. No es como antes, que todo era como más cercano, pero bueno, en principio, como la distancia de los puestos de atención permite que haya esos 2 metros de distancia con el cliente, pues bueno, no hay mayor problema. El proceso de compra ha cambiado y se adaptan como pueden a ello. Se realizaron operaciones comerciales de venta de coches, con lo cual no podemos decir que la gente no esté animada, si bien es cierto y se percibe que la afluencia de gente para la compra de coches es mucho más baja de la que teníamos previamente a estas fechas y la caída de tráfico de exposición, gente y visitas pues es bastante grande. En lo que se refiere al taller, la verdad es que estamos prácticamente a un 75% de actividad, tenemos carga de trabajo para los próximos días y gente en lista de espera.
con lo cual no podemos decir que en la parte talleres esté repercutiendo tanto. Lo cierto es que en este arranque, digamos, lo que estamos teniendo es bastantes llamadas telefónicas, bastantes leads online y de hecho hoy hemos tenido visitas presenciales, cosa que nos está llamando un poco la atención porque pensamos que la gente iba a estar un poco más cauta. Está proliferando mucho el contacto online. Muchos clientes solicitan información a través de Internet e incluso pueden ver el vehículo que deseen a través de distintas plataformas. Lo que tratamos es de digitalizar el proceso comercial lo máximo posible para que la estancia del cliente en nuestras instalaciones, por su bien, por el nuestro, por el de todos, sea la necesaria y la imprescindible. Pero todas aquellas partes de un proceso comercial que podemos digitalizar lo hacemos. Preparamos un vídeo con el vehículo, se lo mandamos al cliente, a su terminal, una serie de gestiones que sí que podemos adelantar y evitamos la permanencia en las instalaciones. Que la gente está solicitando mucha información a través de leads telefónicos y vía mail también, por comunicación online básicamente. Pues porque, al estar en estado de alarma, mucha gente todavía no puede salir de casa o no quiere salir de casa aunque sea con cita previa, porque no, pues por el tema de un poco del miedo que todavía tenemos, que es lógico por otra parte, pues prefieren que les demos la información vía telefónica. Lo que estamos haciendo para que pueda ser un poco más cercano para ellos, aquellos que no quieran venir, es realizar videollamadas. Cuando el cliente se pone en contacto con nosotros, si quiere información, le invitamos a que si quiere, pues podemos hacer una videollamada para que no solo podamos vernos, que siempre pues crea un poco más de empatía, ¿no?, sino que también puedan ver el vehículo porque se lo mostramos a través de las herramientas que tenemos para ello. Pueden volver a los concesionarios con seguridad y confianza, ya que están preparados para esta nueva situación. Hemos hablado de la recuperación de cierta normalidad, hemos hablado de la fase 1 de desescalada en el automóvil. Vamos a plantear ahora otros supuestos. ¿A qué vienen y cómo están programadas estas sucesivas fases y qué podemos esperar, por ejemplo, aquí en Ourense, de la recuperación de actividades conforme a estos planes que ha visto el Gobierno? Raúl González hace el siguiente análisis. ¿Qué consecuencias se pueden medir en términos económicos partiendo de las sucesivas fases de desescalada y la vuelta a la normalidad? Hemos pedido a nuestro colaborador Raúl González que nos haga un análisis sobre las sucesivas fases. La primera reflexión que hace es la siguiente. Nosotros, si analizamos el desescalado de España comparado con Francia o Alemania, pues la verdad es que es como trocear un poco las fases que han hecho otros países. Es decir, puedo abrir el comercio pero menos de 400 metros, puedo abrir el restaurante pero atiendo en la puerta. Es decir, es una especie de, vamos a ir probando cómo va la reacción del ciudadano y vamos un poco con el miedo a ese repunte que estamos un poco pendientes todavía de ello. Con lo cual yo creo que ese desescalado todavía sigue siendo más sanitario que económico. Estamos más pensando en no queremos el repunte y todavía estamos viendo que la situación económica por estas vías no va a ocurrir. Yo creo que para analizar bien el desescalado tenemos que ver mitad de junio hacia adelante cómo van realmente los datos económicos, cómo se van moviendo, porque hasta ahora estamos un poco experimentando. En realidad todas estas fases tienen una intención, medir cuándo se puede recuperar la normalidad, al menos en parte. Hablar de recuperación es cuando menos una ambición. Sí que tenemos que ir pensando a lo mejor en una recuperación a 12, 15 meses en el mejor escenario posible, pero sí hay una realidad que es que esa desescalada, gracias a las medidas del gobierno de pagamos ERTES, ayudas a los autónomos que se van a ir manteniendo en el tiempo, puede que el golpe económico no se vaya alargando o dilatando en el tiempo. Raúl González cree que la recuperación tampoco está para muchas prisas. Lo que dicen los expertos y lo que ha dicho el propio gobierno español a Europa es que este año vamos a perder un 8% del PIB en el mejor de los casos. Para que te das una idea, en el año 2008, el año terrible, perdimos un 5%. Es decir, estamos hablando de una situación económica bastante delicada, por lo menos en los próximos 6, 8, 10 meses, porque estamos perdiendo una cifra del PIB muy elevada, lo cual significa que prácticamente, para que te das una idea, el 8% del PIB, el 12% es lo que aporta el turismo, el 10% es lo que aporta la construcción. Esos van a ser los sectores que posiblemente más sufran y más delicado tengan su situación para recuperarse rápidamente. Una de las grandes carencias de esta pandemia desde el punto de vista económico es la falta de liquidez que está ahogando a las empresas, pese a la fuerte inyección financiera que ha puesto en circulación las autoridades de la Unión Europea.
Desde el punto de vista macro nunca hemos tenido tanta liquidez, porque el Banco Central Europeo ha abierto el grifo, con lo cual ese dinero llega directamente a la deuda pública española y llega directamente a los bancos españoles. ¿Cuál es el problema? Ese paso intermedio, es decir, pues estamos viendo por un lado que los fondos ICO no están funcionando bien, no están llegando a la pequeña pyme y los bancos tampoco están llegando a la pequeña pyme, que es el 90% de nuestro tejido empresarial. Entonces le estamos dando un poco de dinero a aquellos que están medianamente bien, pero no le estamos dando dinero a aquellos que no están medianamente bien. Entonces ese es el tema. Y hay una lección que no tenemos que aprender del año 2008. En 3 años perdimos el 25% de nuestro tejido empresarial. Y lo perdimos porque no hubo ayuda y porque no hubo tampoco una buena financiación. Ahora es el momento de evitar eso. Y podemos aprender de los alemanes. Merkel tiene 1,9 billones de euros para intervenir empresas, para ayudar a las empresas, pero también para intervenirlas. Y la Comisión Europea hace 5 días ha aprobado algo histórico, que es que permite a los estados intervenir empresas, con muchas condiciones, pero te permite intervenir. Y el primer ejemplo ya ha sido Lufthansa, el 25% ya pertenece al Estado alemán. Entonces tenemos que asumir una realidad. Cuando perdemos en España una empresa de 8 trabajadores, 10 trabajadores, tardamos 20 años en recuperar. Raúl González también cree que los establecimientos que acaban de abrir sus puertas lo han hecho por la necesidad de hacerlo, más que por una rentabilidad cuantificable. Estoy abriendo, perdiendo dinero en muchos casos, simplemente abro por fidelizar al cliente y por un poco el acto psicológico de vuelvo a abrir y vuelvo a renacer mi negocio, un dato. El PMI, es decir, los indicadores de servicios del mes de abril, dice que de cada 100 empresarios consultados, solo 7 ven optimismo. Ese dato no existió jamás, es decir, es el peor dato de la historia. Con lo cual hay un terrible pesimismo del empresariado, que el mero hecho de abrir la puerta pues puede a lo mejor reducirlo un poco. La realidad es que en estas próximas semanas los ingresos no van a ser los que tuvo antes, porque las condiciones ya no le permiten recibir la misma clientela, tiene que asumir otros costes y la clientela no está en la calle, es decir, no se está moviendo para comprar todavía de una forma mayoritaria. Por lo tanto, si vemos que aunque el sector servicios haya sido el primero en abrir, posiblemente sea el que más sufra a lo largo de los próximos 12 meses. Hacemos ahora un alto para la publicidad, nos vemos en tan solo unos instantes. Hasta ahora, amigos.